Y bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá esta jornada. Él es Giacomo Vivanti, es postdoctorado de investigación en autismo, doctorado en ciencias, investigador en el Centro de Investigación de Autismo, profesor y líder del programa de investigación de detección e intervención temprana, el Drexel Autism Institute, editor de la revista de Autismo y Trastorno del Desarrollo, autor principal en manuales para intervención temprana en autismo y modelo Denver, terapeuta certificado y formador en el modelo Early Start Denver, y será expositor en nuestro tercer congreso en psicología clínica, autismo y neurodesarrollo a través del ciclo vital. Antes de que comencemos con la charla del día de hoy, como les comenté al inicio, en la parte inferior de su pantalla tienen un botoncito que es circular, como un mundo, que dice interpretación. Les dejé una fotito en el chat y en caso de que no les aparezca este icono redondo, hay tres opciones que dicen más, tres puntitos que dicen más, ¿cierto? Ahí pueden encontrar la opción que dice interpretación y elegir el idioma, ya sea inglés o español, el que ustedes quieran escuchar. Y si es que por algún motivo se les acople el audio del intérprete y el expositor, pueden darle clic a silenciar el audio original, ¿ya? Así que eso es para que puedan escuchar la interpretación simultánea y ya les quité 11 minutitos, así que no les quito más tiempo, les dejo con Giacomo y espero que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Adipa, por permitirme presentar mis investigaciones con ustedes el día de hoy. Lo que haré el día de hoy es hablar sobre algunos de los hallazgos más importantes que están surgiendo de las investigaciones respecto de los factores que determinan los resultados para los niños que reciben intervención temprana. Niños, por supuesto, en el espectro autista. Antes de empezar, me gustaría decir que los admiro a todos ustedes. Decidieron pasar tiempo esta tarde aumentando sus conocimientos sobre el autismo. Y esto realmente me dice mucho sobre la dedicación que ustedes tienen respecto de los niños y las familias con las que trabajan. Así que estoy muy emocionado por intercambiar ideas con ustedes más adelante. Voy a compartir mi presentación ahora. Muy bien. Primero que todo, es muy importante reconocer que cuando hablamos sobre la intervención temprana en el autismo, estamos hablando de un campo que está evolucionando muy rápidamente. Lo que les estoy mostrando aquí en esta diapositiva es el número de estudios de investigación, investigaciones rigurosas, por supuesto, con ensayos y pruebas de los modelos de intervención temprana que se han publicado en los últimos 30 años aproximadamente. Y lo que podemos ver aquí es que se han publicado más estudios en los últimos 4 años que en las 4 décadas anteriores combinadas. Entonces, nuestro conocimiento está cambiando mucho. La mayoría de lo que llamamos un ensayo de prueba randomizada o aleatorizada ha sido publicado en la última década. Un 80% de estos estudios se ha publicado solo en los últimos 10 años. Estos son estudios en que los niños son asignados de manera aleatoria, ya sea para recibir una intervención o no recibir una intervención. Y después, alguien que no sabe qué intervención o ausencia de intervención recibió un niño, va a evaluar los resultados. Podemos confiar en estos resultados mucho más que nuestras propias observaciones clínicas, porque evitan cualquier riesgo de sesgo en la investigación. Y como les decía, se han publicado enormemente en los últimos años. Este es otro ejemplo de cómo nuestro conocimiento está evolucionando muy rápidamente. Gran parte de los estudios se enfocan en un tipo específico de intervención para niños pequeños en el espectro autista, algo que nosotros llamamos
intervenciones naturalísticas de comportamiento. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de ello muy pronto. Estas son intervenciones que esencialmente han sido diseñadas para facilitar la adquisición de habilidades que representan los cimientos, la infraestructura para los comportamientos sociales y los comportamientos comunicacionales. Por ejemplo, intervenciones en las que uno trabaja con un niño de 2 años o de 3 años o de 4 años en distintas actividades de rutinas o de juegos y trabajando ciertos objetivos específicos en distintos ámbitos, como por ejemplo la comunicación no verbal, la atención conjunta, la imitación, compartir afecto. Todas estas son elementos esenciales que representan el andamiaje para adquirir otras habilidades sociales importantes, como el involucramiento social y eventualmente también la comunicación verbal y no verbal. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios? En términos generales, adoptar una intervención temprana con un niño en el espectro autista y nuevamente considerando todos estos marcos de trabajo naturalistas, de intervención en las habilidades y en el comportamiento, vamos a ver que los niños van a tener grandes resultados. Lo que se ve aquí es un resumen de un gran estudio que se realizó y que tuvo más de 4.000 participantes y que publiqué junto con algunos colegas míos. Vemos mejoras en el funcionamiento cognitivo, vemos mejoras en el funcionamiento adaptativo, es decir, el poder hacer algo sin la necesidad de apoyo de un adulto, y también en el involucramiento y en la comunicación social. Sin embargo, también vemos mucha variabilidad. No todos los niños tienen los mismos resultados, incluso cuando reciben prácticas basadas en evidencia. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué algunos niños tienen grandes resultados y a otros niños no les va tan bien en respuesta a nuestras intervenciones? Lo que pueden ver aquí en esta diapositiva es un ejemplo de un estudio que hicimos recientemente en que revisamos resultados de niños que recibieron el modelo de intervención temprana Denver, que es un modelo de intervención basado en juego, y también otro modelo conocido como EIBI, que es un poco más didáctico. Se basa principalmente en dar indicaciones, órdenes a los niños, en vez de dejarlos libremente en una actividad de juego. Les muestro esta diapositiva porque los resultados, como podrán ver, no son demasiado distintos entre aquellos niños que recibieron estas dos intervenciones distintas. Sin embargo, cada uno de los puntos que pueden ver en esta gráfica corresponde a la cantidad de progreso o digamos el nivel que tenía el niño antes y después de la intervención. Y lo que podemos ver es que cuando miramos las X estamos viendo el promedio. En promedio, ambos grupos tuvieron resultados similares, pero si vemos los puntos individuales, veremos que algunos niños estuvieron muy por debajo del promedio, pero muchos estuvieron sobre el promedio en cada uno de los grupos. Entonces hay mucha variabilidad. En la práctica, esto significa que hay niños que no pueden hablar al comienzo de sus intervenciones y adquieren el lenguaje hablado y hablan de manera fluida, mientras que otros siguen siendo no verbales. Entonces, el nivel de desarrollo de los niños los va a poner en un rango de discapacidad intelectual o de algún tipo de retraso en las habilidades. Sin embargo, después de la intervención van a tener un funcionamiento intelectual que va a ser igual al de los niños neurotípicos, mientras que otros niños siguen en el rango de discapacidad intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Hicimos esta pregunta en la investigación porque una vez que entendemos cuáles son los factores, los eventos o las experiencias que hacen que ciertos niños tengan resultados positivos y otros niños tengan resultados menos positivos, y estos factores pueden ser modificables, entonces podemos actuar. Queremos determinar dónde podemos intervenir. La manera de pensar en los resultados de los niños en el espectro autista no es una trayectoria lineal. No pienso que un niño
que nació con una predisposición genética específica o un niño con características específicas tenga un destino para tener ciertos resultados. Cuando pienso en resultados, pienso en el bienestar de los niños, su habilidad para poder vivir de forma independiente, sin apoyos, sin ayuda, sus posibilidades para tener un empleo, para poder depender de sí mismos, para poder determinar ellos mismos su futuro. Estos son los resultados más importantes. Esto es lo que realmente nos importa. No hay una trayectoria lineal. No es decir, naciste con estas características, así que en 15 años más vas a ser de esta forma. No es así. Más bien hay bifurcaciones, hay puntos cruciales en la trayectoria de vida. Y es justamente lo que mi investigación está investigando. ¿Dónde podemos tener un impacto, generar una diferencia? ¿Dónde están estas bifurcaciones? No solo es la biología del autismo, hay muchos componentes más que intervienen también a la hora de determinar los resultados para nuestros niños en el espectro autista. Hay factores individuales, pero también hay componentes familiares, también de los servicios y los apoyos que la familia y el individuo pueden recibir, las políticas públicas que se han implementado para apoyar el desarrollo de los niños autistas y también lo que podríamos llamar actitudes culturales. Y les voy a hablar un poco más sobre eso, sobre cada uno de estos niveles. Entonces, empecemos con lo que yo creo que es una de las bifurcaciones más importantes para los niños en el espectro autista. Esta es la adquisición del lenguaje hablado en la edad escolar. En los 20 años de experiencia que tengo y basándome en toda la literatura que he revisado, los niños que tienen los mejores resultados son los niños que adquirieron el lenguaje hablado en su edad escolar, especialmente durante los primeros 4 años de vida. Entonces, para ser muy claro, los niños que no adquieren el lenguaje hablado pueden mejorar en muchísimas áreas. Sin embargo, sabemos que aquellos niños que siguen siendo no verbales tienen un riesgo mucho más alto de depender del apoyo de los adultos más adelante en sus vidas y también de tener distintos problemas de salud mental, conductas de automutilación o de agresión. Queremos cambiar eso, queremos cambiar esos resultados. Si entendemos cuáles son los factores que nos ayudan, vamos a tener muchos mejores resultados. Así que quiero partir con algunas estadísticas respecto de la adquisición del lenguaje hablado para los niños con autismo que no reciben una intervención basada en evidencia. Estoy hablando de niños pequeños, preescolares. Les estoy mostrando algunas investigaciones de mis colegas en Australia. Y esta investigación documenta los resultados para 74 niños que recibieron lo que llamaríamos una intervención temprana genérica o no manualizada. En otras palabras, sus cualidades no estaban documentadas ni medidas. Lo que vemos en esta diapositiva es que la mayoría de los niños al comienzo de la intervención no tenían dominio del lenguaje hablado, pero después de casi un año de intervención, la mayoría de ellos seguía siendo incapaz de usar el lenguaje hablado. En otras palabras, muy pocos niños adquirieron el lenguaje hablado de aquellos que no hablaban o que eran no verbales desde el punto de inicio. Hay datos similares, han sido replicados en distintos estudios, así que podemos esperar una mejoría muy modesta si es que no actuamos. Ahora, esta investigación considera una muestra mucho más grande de aquellos niños que recibieron
una intervención temprana intensiva, manualizada y basada en la evidencia, podemos ver que en un comienzo la mayoría de los niños, antes de recibir esta intervención, no hablaban, eran no verbales. Sin embargo, después de un año de intervención, la mayoría de los niños efectivamente estaban usando palabras y combinando palabras en oraciones. 2/3. Eso es lo que podemos llegar a conseguir. Entonces, ¿qué distingue a aquellos niños que obtuvieron o que consiguieron adquirir el lenguaje hablado en comparación a aquellos niños que no lo lograron? Esta es una pregunta muy importante. Una vez que logramos determinar cuál es la diferencia, cuáles son estos factores importantes que se asocian con estos resultados, entonces podemos empezar a cambiar los resultados, los factores. En esta diapositiva se comparan en azul aquellos niños que no avanzaron, que no lograron conseguir el lenguaje hablado. Empezaron siendo no verbales y permanecieron no verbales al final de la intervención. En naranjo vemos aquellos niños que sí adquirieron el lenguaje hablado. Y estaba viendo cuál era la diferencia entre estos dos conjuntos de niños. Y una de las cosas que encontramos y en lo que me quiero enfocar es que aquellos niños que aprendieron a hablar eran niños que imitaban de forma más frecuente las acciones de los adultos. En otras palabras, entre mejor era su habilidad de imitación antes de empezar la intervención, mayor era su posibilidad de adquirir el lenguaje hablado. Había otra diferencia importante. Aquellos niños que adquirieron el lenguaje hablado también empezaron sus intervenciones siendo más jóvenes. Entre más joven empezaban, más posibilidades tenían de avanzar y pasar de ser no verbales a ser verbales. Ahora, en otro estudio, hice algo llamado rastreo visual, seguimiento ocular, para ver y tratar de identificar distintas maneras en que los niños prestaban atención cuando las personas les hablaban. Y ahí es donde vemos donde el punto nos está permitiendo predecir el progreso que van a tener en su adquisición del lenguaje hablado. Ahora quiero hablarles un poco sobre esta tecnología de seguimiento visual, seguimiento ocular. Son distintas cámaras que nos permiten saber dónde está mirando un niño. Cuando están mirando el video que les voy a mostrar en la pantalla. Así que ahora vamos a ver un video. Y estos videos son videos que yo le mostré a niños pequeños en el espectro autista antes de empezar sus intervenciones. ¿Ven este punto rojo aquí? Este punto rojo es exactamente donde está mirando el niño. Y ven un rectángulo pequeño acá, donde hay un niño pequeño. Este es un niño con autismo y está mirando el video. Y el punto rojo es donde el niño está mirando. Les estoy mostrando esto solo para que vean cómo distintos niños en este experimento se comportaron. Todos ellos miraban de formas distintas en respuesta a alguien que les estaba hablando. Entonces veamos algunos ejemplos. Si siguen el punto rojo aquí, verán que este niño, recuerden, el punto rojo es donde está mirando el niño. Este niño está mirando a donde apunta la persona. Recordemos, este es un niño que no ha empezado aún su intervención. Me doy cuenta que también ve la boca de la persona que habla y va de un lado al otro, de la boca de la persona a lo que la persona indica. Ahora veamos a otro niño. Este niño también está dentro del espectro y él responde utilizando la misma tecnología de una manera distinta. Ahora lo vamos a ver en el video.
Pueden ver que este niño, si seguimos el punto rojo, este niño no miró en lo absoluto a la persona. Mira las cosas que la persona menciona o señala. Sin embargo, si se le presenta una persona hablando e imágenes, el niño va a mirar a las imágenes, no a la persona. Y ahora veamos a un tercer niño, también diagnosticado con autismo. Y veamos cómo este niño escanea todo el entorno. Verán que este niño ignora por completo lo que está diciendo la persona y se está enfocando exclusivamente en el rostro de la persona. Nada más le parece relevante. Y ahora veremos un último ejemplo de un niño también diagnosticado con autismo y cómo él escanea el entorno que se le presenta. Verán que este niño mira los gestos. Estos niños van a tener distintas trayectorias en respuesta a la intervención que reciban. Eso no me sorprende después de ver esto, porque me resulta evidente que tienen distintos estilos de aprendizaje. Algunos niños tienen mayor orientación social, otros tienen una mayor orientación hacia las imágenes, otros niños se enfocan en los gestos. Ahora, todo esto está bien, porque podemos facilitar la adquisición de habilidades importantes usando el lenguaje, usando gestos o usando imágenes. Sin embargo, necesito saber de manera anticipada cuál es el estilo de aprendizaje del niño. Y hemos visto que aquellos niños que recibieron intervenciones en base al involucramiento social tenían mejores resultados si es que ellos tenían una mayor orientación hacia los rostros de las personas. Aquellos niños que recibieron intervenciones basadas en pizarras de imágenes, como la comunicación alternativa y aumentativa, tuvieron mejores resultados, tenían más posibilidades de aprender a hablar si es que se enfocaban en las imágenes. Entonces, estos perfiles iniciales nos hablan del tipo de intervención que estos niños van a poder utilizar de mejor manera. Ahora, en base a los factores que encontramos en relación a nuestra habilidad para predecir la adquisición del lenguaje hablado, porque recuerden que aquellos niños que tienen más posibilidades de éxito es cuando empiezan con su intervención siendo más pequeños e imitan más. Y además de eso, tienen un mayor foco en el rostro de una persona, tienen una mayor orientación social más que una orientación hacia los objetos. ¿Podemos cambiar esto? La respuesta es sí. Podemos cambiar estos factores de tal manera de facilitar el éxito para todos los niños. Si es que nuestras políticas públicas que impactan los sistemas de salud se basan en las investigaciones y se modificamos nuestras estrategias de intervención. Déjenme mostrarles algunos ejemplos de cómo estamos cambiando las políticas públicas con el primer factor que pudimos identificar y que es importante para los resultados, el cual es la edad con la que los niños inician sus programas de intervención. Voy a hablarles sobre un estudio que involucró a más de 6.000 participantes. En este estudio nos centramos en algo llamado el MCHAT. MCHAT es el listado de verificación modificado para el autismo en niños pequeños. Es una herramienta de tamizaje, es decir, es una serie de preguntas que las realiza un pediatra cuando visita a los niños entre los 18 y 24 meses de edad. No es para niños que ya han sido diagnosticados con autismo o cuando hay una sospecha de autismo. Este listado de verificación está pensado para que el pediatra lo use con cualquier niño que vaya a consulta. Es un tamizaje general. Esta herramienta fue creada por un colega mío, Collins.
Y ahí se realizó un estudio en que le preguntamos a los distintos pediatras en mi ciudad de Filadelfia si podían implementar esta herramienta de tamizaje de autismo. Les dijimos, cualquier niño que vaya a consulta para su chequeo general a los 18 y a los 24 meses de edad, le van a hacer estas preguntas. Estas son preguntas para los padres, como por ejemplo, ¿su hijo lo mira a los ojos cuando están jugando distintos juegos, como por ejemplo al cucú, el peekaboo? Las interacciones sociales, ¿su niño responde a las interacciones sociales? Etcétera. Para la mitad de estos niños, de estos pediatras, eso fue lo que hicieron. Empezaron a hacerle estas preguntas a los padres. Y la otra mitad de los pediatras simplemente les dijimos, sigan haciendo lo que siempre hacen. Después les dijimos, cada vez que veas a alguien que cumpla con un determinado umbral, es decir, los padres dicen, sí, efectivamente, mi niño no inicia muy frecuentemente las interacciones sociales o mi niño no hace mucho juego social. Entonces les dijimos, envíennos a estos niños, mándenlos a mi instituto para que hagamos una evaluación de diagnóstico y podamos empezar con una intervención. Los pediatras que utilizaban MChat con el listado de verificación para el tamizaje, nos enviaron de estos 3.000 pacientes que tuvieron, todos los niños que llegaban a sus consultas durante estos años del estudio, nos enviaron un total de 7,4% de todos los pacientes diciéndonos, creo que este niño podría tener un diagnóstico de autismo. Por favor, verifiquen si efectivamente son autistas. 186 niños. Aquellos pediatras que no usaron el listado de verificación solo nos enviaron 1,5% de sus pacientes, menos de 40 niños. Ahora resulta que la mayoría de estos niños efectivamente tenían autismo. Sin embargo, cuando los pediatras usaban el listado de verificación, que es muy sencillo de usar, pudieron bajar la edad de diagnóstico. Es decir, pudieron identificar que los niños podían ser autistas antes de que los niños en promedio cumplieran 2 años de edad. Así que estos niños ya estaban listos para empezar con su intervención antes de los 2 años de edad, mientras que aquellos niños que fueron identificados como autistas por aquellos pediatras que no utilizaban el listado de verificación MChat, nos enviaban a sus niños con mayor edad y también con mayores problemas. Ahora, por lo mismo, estamos considerando esto como una recomendación para todas las políticas públicas relativas a las herramientas de detección de autismo en consultas pediátricas. Esto nos permite entonces empezar con la intervención más tempranamente y eso va a llevar a más niños adquiriendo el lenguaje hablado. Ahora, otra cosa que también podemos hacer es cambiar las prácticas. Esto ya no es una política pública, sino que son estrategias de intervención. Lo que hacemos en el consultorio o en la sala de clases. Volvamos a uno de nuestros principales hallazgos. Los niños que aprendían a hablar normalmente eran los niños que imitaban, los niños que imitaban a los adultos. Hemos investigado mucho cómo hacer eso, cómo podemos trabajar la imitación. Si podemos facilitar la adquisición de la imitación, entonces muchos más niños van a usar esto como un apoyo para adquirir habilidades, incluyendo el lenguaje hablado. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo en el modelo de atención temprana de Denver, que es uno de los modelos de intervención basados en evidencia, cómo podemos facilitar la adquisición de la imitación. Al unirnos al niño y seguir su iniciativa cuando el niño hace algo. Si imitamos lo que el niño hace, de tal manera que hagan algo con lo que están familiarizados dentro de una rutina, con la que se sienten cómodos, y después expandimos
el juego inicial o las acciones iniciales del niño, de tal manera que incorpore algo que el niño copie de nosotros, pero que nace de una actividad iniciada por el niño. Les voy a dar un ejemplo y les voy a pedir por favor no saquen fotos, pantallazos ni videos de lo que les voy a mostrar ahora, por políticas de privacidad. Ahora, este niño llegó a mi instituto y sus padres decían, este niño no habla, no imita, en lo más mínimo. Basándonos en las investigaciones que ya hemos discutido, vemos la importancia de facilitar la adquisición de la imitación como un prerequisito para el habla. Así que le dije a la madre de este niño, bueno, probemos a hacer algo. Vamos a tratar de facilitar la imitación para este niño. Y durante la primera visita, de manera muy interesante, la madre me dijo, verán que el niño no los va a imitar, porque el niño simplemente se va a alejar. Y cuando me puse a hablar con la madre, uno de mis colegas, Junior, que está aquí en el video, trató de interactuar con el niño y efectivamente la madre tenía razón. El niño simplemente se fue. No hubo imitación, no hubo comunicación. Veamos el video. Entonces, no hubo participación, involucramiento, no hubo imitación, no hubo comunicación. Al día siguiente le dije a la madre, vamos a tratar de hacer algo distinto. Lo que mi colega trató de hacer era llamar la atención del niño y alejarlo de lo que él estaba haciendo, llamar su atención hacia él. Pero eso no funcionó. Hoy día vamos a hacer algo distinto. Vamos a partir desde lo que está haciendo el niño y en vez de decirle, deja de hacer lo que estás haciendo y préstame atención a mí y haz lo que yo te digo, lo que vamos a hacer es que vamos a unirnos a esta actividad, vamos a sumarnos y vamos a seguir la iniciativa del niño. Y después vamos a incorporar o expandir el esquema, el patrón motriz del niño para incluir algo que yo estoy haciendo. En otras palabras, le estamos pidiendo al niño que imite algo como parte de una actividad que nació de su propia iniciativa. La madre me dijo, bueno, a lo que mi niño le gusta hacer es correr y tirarse al piso. Así que le dije, bien, no es problema. Vamos a hacer justamente eso. Voy a correr y voy a tirarme al piso, junto con el niño. Y la madre me dijo, bueno, pero eso no le va a enseñar nada. Es solo correr y tirarse al piso y él ya lo sabe hacer. Y yo le dije, sí, es cierto. Pero una vez que se dé cuenta de que estamos haciendo esto junto y me preste atención, voy a mostrarle algo que ojalá él pueda incorporar, que él quiera incorporar a su repertorio de actividades. Y ahora vamos a ver una demostración de acciones muy simples al comienzo, pero que después se van complejizando. Esto es justamente lo que hicimos al día siguiente. Por cierto, no es necesario interpretar lo que se dice en el video.
El niño, después de que se le alentara a hacer lo que yo estaba haciendo al comienzo, se volvió menos dependiente de mi ayuda. Empezó a anticipar lo que yo hacía. Y pueden ver cómo al comienzo lo que él imita es algo muy pequeño, una parte de la actividad. La mayor parte de la actividad viene de su propia iniciativa. Yo solo le estoy pidiendo que imite algo muy fácil, muy poco esfuerzo, es simplemente golpear con las manos en el piso. Pero una vez que ya tenemos un patrón predecible, empiezo a hacer algo que es un poco más complejo, que le cuesta imitar. Él está tratando de imitarme, incluso si le cuesta. Entonces, su madre dijo, bueno, está bien, pero el problema es que mi niño no habla. Entonces, claro, lo veo ahí, lo está pasando bien, pero no sé en qué le ayuda. El punto es que cuando uno empieza a imitar acciones, pronto va a poder empezar a imitar gestos. Y los gestos son el precursor de la comunicación. Y muy pronto este niño empezó a imitar sonidos. Lo veremos aquí. Pueden ver cómo ahora el niño está empezando a imitar movimientos de la boca, gestos de las manos. Y ahora quiero mostrarles un último video para que se hagan una idea de hacia dónde vamos con esta información y con este programa. Después de ver este video me doy cuenta de que quiero mostrarles cómo acabó al final de su intervención. Gracias por su paciencia. Ahora deberíamos tener el video listo. Este es el niño después de 3 meses de intervención. How many? How many? One or two? Two puppies? Two puppies, please. Yes, Pueden ver que ahora ya habla muy bien. ¿Cuál es la conexión entonces entre imitación, involucramiento social y la adquisición del lenguaje hablado? Empezamos a investigar. Ya no solo entregar este tipo de estrategias en el consultorio, en la sala de intervención, entrenar no solo a los padres y a los cuidadores, sino también a los hermanos de estos niños, para que ellos también realicen este tipo de rutinas y que puedan incorporar oportunidades para que el niño los imite en distintas actividades que incluyen a todos los niños y que nacen de la iniciativa del niño. Entonces, les hablé sobre las intervenciones, las características del niño, como por ejemplo hacia dónde mira, las características de la familia, como por ejemplo si los niños tienen hermanos que los puedan apoyar, y también las estrategias de intervención que pueden recibir y cómo todos estos elementos son importantes a la hora de determinar los resultados de la intervención y generar estas bifurcaciones del camino que nos llevan hacia los resultados más exitosos. Ahora voy a contarles
algo más, que son los factores contextuales. Dentro de los servicios y apoyos y las políticas públicas para los niños que reciben intervención. Lo que están viendo aquí es un estudio en que le pedimos a los niños, básicamente ellos recibieron una intervención de terapeutas que estaban entrenados en el modelo de intervención temprana Denver, que es el tipo de intervención que vimos en las diapositivas anteriores. Lo que hicimos fue medir qué tan rigurosos fueron los terapeutas a la hora de implementar estas intervenciones, llamado el listado de verificación del modelo de atención temprana de Denver. Este es un listado de verificación que me dice si un terapeuta está al 100% de las prácticas basadas en evidencia que se incluyen en la intervención, o si está al 50%, o el 60%, o el 30%, etcétera. Y después medimos el progreso del niño. Y lo que vimos es que los niños que tenían mejores resultados eran aquellos que tenían terapeutas que implementaban la intervención a un mayor nivel de fidelidad. En otras palabras, los niños que no tenían buenos resultados no era porque ellos fueran más problemáticos, sino porque sus intervenciones no fueron bien implementadas de una manera rigurosa, como se debió haber hecho desde un comienzo. Esto nos dice que las intervenciones, cada una de las prácticas que se incluyen en una intervención basada en evidencia es importante y que contribuye a los resultados de nuestros estudios. Ahora voy a mencionar otro factor que también tiene un impacto en los resultados de los niños. Y estas son las creencias y las actitudes que las familias tienen en relación a la intervención, especialmente intervenciones que buscan facilitar la adquisición de la imitación y del lenguaje hablado. Una cosa que vemos es que muchas familias vienen a nosotros y nos dicen que no quieren recibir una intervención específica porque han visto en redes sociales que esa intervención específica no es buena. Para la preexpresión de la identidad de su niño, especialmente intervenciones que han visto que buscan promover la imitación, algo que se ve mucho en redes sociales. Nos dicen, no deberían hacer que los niños imiten lo que hacen otros niños, porque eso va a limitar su autodeterminación. Hemos investigado eso y hemos visto que muchas de las decisiones que los padres están tomando, como por ejemplo si implementar un tipo de intervención específica o no, depende en gran medida de si siguen ciertos influencers de redes sociales específicos y no tanto en la rigurosidad de los estudios que se han realizado respecto de estos modelos de intervención. Estas son investigaciones que nosotros hemos realizado respecto de la exactitud o precisión de los contenidos sobre el autismo en TikTok. Y después hicimos otro estudio en Reddit, otra red social. Lo que vemos es que más del 70% del contenido relacionado con el autismo en las redes sociales es inexacto. Las recomendaciones sobre ciertos tratamientos o no hacer ciertos tratamientos generalmente no están en concordancia con las investigaciones en el campo. Aquí tenemos otro ejemplo de una bifurcación en el camino, otro punto de inflexión. Quizás tengamos todos los servicios y los apoyos que sabemos que nos van a ayudar en la adquisición de habilidades importantes,
Sin embargo, puede ser que las familias decidan no aprovecharlos basándose simplemente en cosas a las que han estado expuestos en redes sociales. Así que tenemos que ser más conscientes de esto. Los contenidos que hay en línea, las conversaciones sobre el autismo y cuál es el conocimiento que los padres tienen cuando vienen a nosotros para aprender sobre las necesidades de sus niños en la intervención que ofrecemos. A modo de conclusión, nuestro conocimiento sobre la intervención temprana en autismo está avanzando a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, este conocimiento no se ha traducido en mejores resultados necesariamente para los niños en el espectro. Vemos mucha variabilidad. La buena noticia es que la mayoría de los factores que contribuyen a los resultados positivos, como por ejemplo la adquisición del lenguaje hablado, son potencialmente modificables, cosas que podemos cambiar. Ya vimos algunos ejemplos. La edad del diagnóstico, podemos cambiarlo, implementando, por ejemplo, MChat, distintos sistemas de tamizaje y verificación en consultas pediátricas. También enseñar habilidades como la imitación, como les mostré anteriormente, al incorporar episodios en que los niños imitan acciones que expanden en sus actividades y comportamientos de juego iniciados por ellos mismos. También podemos asignar niños a intervenciones basándonos en su estilo de aprendizaje. Vimos que algunos niños se orientan más hacia los objetos y otros se orientan más hacia lo social. Algunos niños tienen un mayor foco en las imágenes. Entonces podemos hacer que nuestras instrucciones coincidan con sus estilos de aprendizaje. Vimos que la fidelidad de la implementación es muy importante. Los niños tienen mejores resultados cuando los terapeutas son incentivados y monitorizados en la calidad y fidelidad y rigurosidad de las intervenciones que están realizando. Y por último, tenemos que abordar la desinformación que existe en línea y que está haciendo que algunas familias rechacen intervenciones que serían beneficiosas para sus niños o que elijan intervenciones que no van a ser de beneficio para sus niños. Entonces, abordar estos factores requiere de políticas públicas y eso significa que tenemos que pensar en el autismo más allá del consultorio y la sala de clases. Tenemos que pensar en todos estos distintos niveles que hemos discutido, cómo los resultados van a ser determinados por distintos elementos como las características del niño, la familia, los servicios y apoyos que puedan recibir, las políticas públicas y las actitudes culturales, como por ejemplo tomar decisiones basadas en la ciencia y no basados en la opinión de influencers de redes sociales. Esta es mi última diapositiva. Lo que quería hacer hoy día era darles un resumen de algunos de los hallazgos más importantes y sobre los contenidos que yo voy a presentar con mucho más detalle en la conferencia, en el Congreso. Así que muchas gracias por su atención. Ahora estoy listo para responder preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias ya como por esta charla. Muchísimas gracias también a todos y a todas por haber estado presentes escuchando. Ahora, como bien dijo, bueno, les damos la invitación. Así que quieren levantar la manito donde dice reaccionar. Pueden hacer alguna consulta a través del micrófono. Obviamente que por temas de tiempo vamos a alcanzar a tener unas 2 a 3 preguntas, lo más probable y como máximo. Así que ya veo una manito levantada que es de Josué, así que le vamos a dar la palabra. Pueden hacer sus preguntas en español. Quería saber con... ¿Se escucha? Sí, sí, ya. ¿Qué tan seguido o con qué frecuencia se realizan las terapias para estos niños semanalmente? ¿O de manera mensual? Si es una a la semana, dos a la semana, o va a depender de las necesidades de cada niño.
Muchas gracias. Excelente pregunta. Depende de las necesidades, depende de los recursos que están disponibles. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que no importa tanto cuántas horas pase el niño en el consultorio, en la sala de terapia. Lo importante es cuántas oportunidades tiene el niño para aprender y practicar las habilidades que se están trabajando. En el contexto de la terapia, de la escuela, trabajamos también mucho con distintas guarderías y también en la casa. Es como aprender un idioma nuevo. Uno aprende un idioma yendo a clases, pero uno también lo aprende usándolo. Hay que usarlo en la vida cotidiana. Lo mismo que manejar un auto. Sí, es cierto. Uno puede tener lecciones muy específicas respecto de cómo aprender a manejar. Pero ¿cómo se aprende a manejar? Manejando en muchas situaciones distintas. Entonces hay que buscar maximizar el número de oportunidades para practicar y generalizar también con nuestros niños. Súper, muchísimas gracias. Vamos con otra manito levantada que es de Nicole. Hola, bueno, primero dar las gracias por la charla, estuvo bastante interesante y al igual que el compañero anterior tenía la misma duda con respecto a cuántas veces a la semana eran las charlas, o sea, las sesiones con el menor, cuánto duraban y si, bueno, le agrego si el profesional siempre fue el mismo o había más profesionales que estaban trabajando con el menor. En mi contexto, en el Instituto de Autismo en Filadelfia, tengo un equipo de personas. Nunca es necesariamente la misma persona. Si siempre tienen a la misma persona, pueden ver que a veces los niños son muy responsivos al terapeuta, pero les va a costar involucrarse con otras personas. Así que también queremos fomentar la generalización. Ahora, ¿cuántas horas? Va a depender del programa. Hay distintos programas. Lo que nosotros tratamos de hacer en la medida de lo posible es pensar en cuáles son las necesidades y la logística para la familia. Ellos pueden venir a nuestro instituto, algunos pueden venir manejando. Y ahí tenemos una sesión de 1, 2 horas. Y a veces solemos hacer de 5 a 10 horas por semana, pero algunas personas no pueden venir a vernos a nosotros. Así que también tenemos programas remotos, telemedicina. Realmente es muy difícil hacerse el tiempo a veces para tener un bloque de 2 horas de forma regular, incluso si es de forma remota. Así que a veces hay familias que graban a su niño y nos envían el video y me dicen, ¿cómo vamos? Y yo los ayudo, les hago coaching. Pienso en cómo podemos considerar las necesidades de la familia y del niño. Lo más importante, sin embargo, es siempre mirar los datos. ¿El niño está progresando? Sí o no. Si el niño está progresando, vamos bien. Si el niño no está progresando, entonces hay que decir, bueno, hay que aumentar la cantidad de horas. Lo más importante es involucrar a la escuela, el programa preescolar o la guardería, porque ahí es donde hay muchas horas disponibles donde el niño va a poder practicar estas habilidades. Y yo sé que los profesores no son terapeutas necesariamente, pero tenemos que trabajar en asociación con ellos si es que queremos ver un cambio positivo en nuestros niños. Muchísimas gracias, Giacomo, por la respuesta, Nicole también por la pregunta, y vamos por la última consulta que sería de Caroline. Hola, buenas tardes. Excelente la charla. Quisiera saber si el programa de intervención Denver se requiere de una capacitación especial para poder implementar este tipo de programas. Es la pregunta que me surge. Hay un manual del modelo de intervención temprana Denver y hay distintos manuales
que describen distintos formatos. Pueden usar el modelo de atención temprana en una sesión uno a uno, como vieron en el video. También puede ser en un formato donde uno entrena a los padres o también una intervención grupal, donde hay una persona trabajando con 4 niños. Yo creé, de hecho, ese programa. Todos están traducidos al español. Pueden comprarlos y pueden realizar los entrenamientos que suelo conducir. De hecho, en Adipa pueden hacer estos mismos entrenamientos conmigo. Hay distintos modelos de certificación dependiendo cómo quieran utilizar el modelo. Pero en pocas palabras, si quieren hacerlo, yo los aliento a que compren el manual, se inscriban a uno de los entrenamientos, lo pueden hacer en el sitio web de ESDM, y empiezan a implementarlo. El nombre del Ok, manual es el modelo de atención temprana Denver. Lo voy a compartir en el chat. Súper, muchísimas gracias, Giacomo. Muchísimas gracias también, Caroline, por la consulta. Bueno, por temas de tiempo, vamos a dejar la consulta aquí, como habíamos comentado al inicio. Así que Anto, Jocelyn, ahí les pido de las mayores disculpas, pero en verdad por temas de tiempo vamos a seguir con lo que convoca en este seminario, así que solamente quedaría agradecerte ya como por esta jornada, agradecerle a todos y todas por haber estado participando también en esta charla y ya como y también Rodrigo, nuestro intérprete, quedan en libertad de acción para pasar a la parte del sorteo. Dani, quisiera Ay, interrumpirte un dale. segundo solo para nuevamente, como tú bien dijiste, agradecerle a nuestro querido expositor Giacomo Vivanti. Él es un querido compañero de trabajo dentro de ADIPA. Como él bien dijo, hemos traído este entrenamiento de GSDM para grupos en múltiples ocasiones. Ahí pueden visitarnos en nuestro sitio web si es que quieren tener la oportunidad de poder estar ahí en mayor profundidad en este entrenamiento, pero también quería tomarme un segundo ya como antes de que te vayas, para que aquellos que quieran prender sus cámaras puedan encenderlas, aquellos que también puedan, para poder tomar una fotito final de este seminario antes de que nuestro expositor se marche junto con Rodrigo, nuestro querido intérprete. Entonces voy a dar 5 segundos para que nos arreglemos y vamos a sacar la primera fotito. Ahí voy con la primera, a la una, a las dos y a las... Y se me perdió, aquí estamos, a las tres. Y listo. Y ahora vamos con la segunda, a la una, a las dos y a las tres. Y la última, a la una, a las dos y a las tres. Muchísimas gracias, Giacomo, nuevamente por esta excelente ponencia. Nos vamos a ver en junio de manera presencial en nuestro tercer Congreso de Psicología Clínica en el eje de autismo y neurodesarrollo a lo largo del ciclo vital. Muchas gracias a todos y gracias a Rodrigo. Nos veremos en Santiago. Que estén muy bien. Chao, chao, ya como